Muy buenas noches con todos los colegas, profesionales, estudiantes que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del curso de estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad tenemos una magistral presencia de la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, quien nos está visitando desde el país hermoso de Ecuador. Y entonces, para poder hablarnos un poco sobre la temática de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a lo que es violencia de género y el acceso a la justicia, para poder conocerlo un poquito más, vamos a pasar a leer su hoja de vida de la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz. La doctora Mercedes Caicedo es abogada por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Asimismo, posee una especialidad en ciencias penales y criminológicas por la Universidad de Guayaquil. Es magíster en ciencias penales y criminológicas por la Universidad también de Guayaquil y actualmente es doctorando en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, ha participado en una serie de congresos y eventos académicos en los cuales ha tenido la doctora la disposición de participar como expositora. Recordemos que ella nos estuvo acompañando con una magistral exposición justamente también sobre temática de derechos humanos analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el curso internacional de ciencias jurídicas que hubo hace unos 2 meses, organizado por equipo jurídico. Entonces, en ese sentido, también la doctora cumple funciones de magistrada allá en el Ecuador, en la materia penal. Es jueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, con sede en el Cantón de Babahoyo, en Ecuador. En ese sentido, estoy seguro que tenemos una especialista en la temática que se va a disertar el día de hoy. Entonces, doctora, primero agradeciendo a Dios por esta oportunidad de tenerle a usted en esta platea. Y bueno, doctora, bienvenida, buenas noches. Adelante con su tema del día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo los mismos intereses. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes con un tema tan particular y especial como es la perspectiva de género en la jurisprudencia de la CIDH respecto de violencia de género y acceso a justicia. Muchísimas gracias, doctor Daniel León, por esa inmerecida presentación que se ha realizado hacia mí. Y bueno, avancemos con lo que vamos a exponer. El día de hoy, en efecto, vamos a hablar sobre la perspectiva de género en la jurisprudencia de la CIDH respecto de violencia de género y acceso a justicia. Es importante hacer hincapié que la jurisprudencia de la CIDH aporta en convencionalidad a los estados partes las directrices y parámetros respecto de la manera en la que se deben de tramitar los procesos que tengan que ver con violencia de género y a su vez incluso la forma en que se va a valorar la prueba. Es importante también destacar que esta jurisprudencia también aporta a el fin de evitar la impunidad que se provoca por la discriminación en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género y por ende aporta a desconstruir esta discriminación histórica que existe en contra de las mujeres solamente por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, en esta ponencia vamos a hablar respecto de la perspectiva de género de la jurisprudencia de la CIDH, que ha ido avanzando paulatinamente con las mismas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hace hincapié particularmente a ciertas determinaciones existentes en el transcurso del tiempo y que se transforman en hechos que provocan graves lesiones a los diferentes derechos de las mujeres, que implican no solo el derecho a la integridad, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, sino que incluso en la última resolución emitida por la Corte Interamericana, en el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, incluye el derecho a la educación. Vamos a hacer referencia a todas estas jurisprudencias
y vamos a hacer como un análisis respecto a las definiciones, valoración de la prueba, aportes de la jurisprudencia y las obligaciones de los estados partes respecto de la aplicación de estas decisiones existentes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar que a partir del 2006 aproximadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido resoluciones con enfoque de género. A partir de esta fecha, vamos a decir entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un seguimiento a lo explicado o a lo detallado por el Tribunal Penal para Ruanda respecto de violencia contra la mujer y desarrolla lineamientos específicos respecto a definiciones, acceso a justicia, verdad procesal y no impunidad. Es menester indicar que como antecedentes a estas resoluciones emitidas por la Corte Interamericana a partir del 2006 aproximadamente, existía una primera determinación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de pronunciamientos de no discriminación contra las mujeres. La comisión se pronunció en distintas determinaciones, pese a que la Corte Interamericana todavía no se había pronunciado en resoluciones o en sentencias, y determina a partir de la primera mitad de los 90 aproximadamente algunos parámetros en las cuales la Corte Interamericana implicaba o recomendaba a los estados partes que se revisen las leyes respecto de las circunstancias por las cuales las mujeres se estaban manejando, incluso en las normas penales, en donde consideraba que incluso en ciertos delitos había un cierto tipo de discriminación. Les solicita y afirma la posibilidad de los estados partes de tomar medidas temporales a fin de garantizar los derechos de las mujeres y hace un llamado a los estados partes a realizar unos esfuerzos realmente serios con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer y de construir esta discriminación histórica que han vivido o que hemos vivido las mujeres. Sin embargo, la Corte Interamericana no se pronunciaba en resoluciones respecto a estos parámetros emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien instaba, como se los digo así, a los estados partes a colaborar con la erradicación de la violencia contra la mujer en su totalidad. Es aproximadamente en el 2003 que observamos que la doctora Cecilia Medina Quirola, expresidenta de la Corte Interamericana, ya estaba elogiando las determinaciones realizadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mas sin embargo, las determinaciones se quedaban en elogiar, mas no en aplicar dentro de la jurisprudencia las determinaciones realizadas respecto a la violencia de género. O sea, existían resoluciones que llegaban en las cuales se podía haber hecho un análisis respecto de violencia de género, y sin embargo la Corte Interamericana no los tocaba y no especificaba lo que actualmente especifica en sus resoluciones. Observamos que existen casos como el caso Caballero Delgado y Satana versus Colombia, en lo cual se evidencia que existe una detención a una mujer y en la cual la misma sufrió lesiones o victimizaciones o violencia de género, más sin embargo la Corte no se pronuncia. Observamos el caso Loaiza Tamayo versus Perú, en que también existían determinaciones a una mujer en respecto de violencia, y otro caso particular que fue el caso Marix Urrutia versus Guatemala, que tampoco la Corte se pronuncia respecto de las intromisiones o las situaciones en cuales el Estado observaba falta de diligencia por una cuestión de discriminación que provenía incluso de las cuestiones jurisdiccionales del propio Estado. Sin embargo, ya observamos que en el 2004 existen ciertos parámetros de introducción de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo que hablamos de violencia de género, y es el caso específico, el caso Masacre Plan Sánchez versus Guatemala, en donde habla de las reparaciones debidas del Estado por la violencia sexual sufrida a una de las víctimas y la gravedad de los padecimientos de la misma. Por ende, podemos decir entonces que la resolución del caso Masacre Plan Sánchez versus Guatemala de noviembre del 2004
puede considerarse la introducción de una perspectiva de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones. Más sin embargo, es solamente a partir del año 2006 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un análisis respecto de la violencia de género ocurrida, puesto que hace un análisis de que en ciertos casos, o en los casos en los que ellos están puntualizando, existe un factor común por los cuales estas personas son vulneradas y violentadas, y que este factor común es el hecho de ser mujeres. No es un factor determinante por otras circunstancias, sino que todas las violaciones que se dan tienen como común denominador el hecho de ser mujer. Es por eso que se pronuncia en el caso Miguel Castro Castro versus Perú de noviembre del 2006, destacando la especialidad del género por las violaciones que ocurren en este caso particular, y hace referencia a la Convención Belén do Pará como cuerpo integrante del Corpus Juris de análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que un análisis muy interesante en el cual dice específicamente que el factor común del hecho de ser mujer deviene no del caso particular de análisis, sino más bien de las desigualdades históricas y relaciones estereotipadas que hace que los derechos de las mujeres en general se vean violentados única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. Es por esto que se considera que esta sentencia es una de las primeras sentencias que hace referencia a la violencia de género por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la introducción de la perspectiva de género en las mismas. Luego observamos que existe el caso González y otras versus México, un caso muy conocido por todos nosotros en el 2009. Este caso hace referencia específicamente a la matanza ocurrida a ciertas mujeres, y en este caso particular se brinda una definición clara de la determinación y la diferenciación de lo que es un femicidio y de lo que sería un feminicidio. Podemos decir que esa sentencia es la primera sentencia en un contexto total de enfoque de género del análisis realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, posterior al caso González y otros del campo algodonero, existe otro caso que es el caso de las 2 R's versus Guatemala en el mismo año 2006, y en este caso, así como en el caso del campo algodonero, también determina una falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas por parte del Estado, el juzgamiento y sanción a los responsables de esta masacre de 215 personas aproximadamente en Guatemala, y la violencia de género cometida con estas mujeres. Por cuanto se deriva que de las investigaciones hubo primero dilación, hubo falta de debida diligencia en las investigaciones, y sobre todo se evidenciaba que dentro de las investigaciones existía cierto tipo de discriminación. Posteriormente se ve marcada una perspectiva de género con el caso Fernández Ortega y otros versus México y Rosendo Cantú y otros versus México, en el que hace referencia a las violaciones cometidas en contra de las mujeres. Habla sobre, en el caso de Fernández Ortega, sobre los parámetros para la obtención de prueba, que no es igual que en todos los casos, puesto que para la obtención de prueba en violencia de género se debe actuar con eficacia desde el primer momento, debe existir todos los medios, y los operadores que realizan las investigaciones y las tomas de muestras deben actuar de manera no discriminatoria. Hablamos también que en el caso Rosendo Cantú y otros versus México del año 2010, en donde también hay una perspectiva de género, nos define específicamente qué es tortura y nos habla de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el momento en el cual se producen los hechos lesivos en contra de las víctimas. Hablamos en este caso de la determinación o especificación de la definición de tortura dentro del marco de la violencia de género o de los actos ocurridos o en contra de las mujeres que deben de verse con un enfoque de género, y que en su totalidad, si son actos inhumanos y degradantes, pueden
de acuerdo al caso específico, considerarse tortura. En el caso, posteriormente vemos el caso Hellman y versus Uruguay en el 2011, que hace referencia a un enfoque de una desaparición en un secuestro y luego una desaparición de la hija de una persona, y en el caso BRP, BPC y otros versus Nicaragua, en el que hace referencia a que algunas conductas, y es particularmente los de violencia de género, deben ser conductas que sean investigadas bajo enfoque de género durante tanto las investigaciones como en la tramitación del respectivo proceso. Actualmente existe una resolución, que es el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, en la que la Corte hace el primer análisis respecto no solamente de la violación del derecho a la vida, de la integridad personal o de la dignidad de una persona quien sufre violencia de género, sino que también hace referencia, al ser la primera sentencia que hace un análisis del caso en donde existe violencia de género dentro de un centro educativo que provoca incluso la lesión del derecho a la educación por parte de la víctima, que se vio violentada, discriminada, que sufrió violencia de género, que sufrió violencia sexual y que sufrió violación sexual según los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que también hace hincapié a la falta de debida diligencia y condena al Estado por la falta de debida diligencia en las investigaciones, e incluso en el hecho de poder detener a la persona que había estado procesada o haber sido investigada como responsable de los hechos, y que la misma no fue detenida dentro de los plazos razonables y por ende provocó la prescripción de la causa, generando la impunidad y un mensaje erróneo respecto de si la violencia de género provoca impunidad en su generalidad por parte del Estado, condenando al Estado ecuatoriano por esa falta de debida diligencia, por esa falta de precautelamiento y por lo que habíamos determinado en el inicio de esta exposición respecto de las recomendaciones que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tomar las medidas necesarias, precautelamiento para protección de las víctimas, tomar las medidas necesarias respecto a la legislación interna, las modificaciones que se deban realizar, e incluso las modificaciones y reformas que se van a realizar si es que la misma norma determina cierto tipo de discriminación, que en efecto se hace un análisis en la sentencia del caso de Paola Guzmán versus Ecuador. Puesto que se considera que el tipo penal por el cual se investiga, que es el delito de estupro, hace referencia a una mujer honesta, haciendo discriminación y haciendo alusiones estereotipadas desde la misma concepción del tipo penal por el cual se investigó y que por el cual finalmente no se pudo sentenciar a la persona procesada y del relato de los hechos a la que sería la responsable de lo que le llevó a Paola Guzmán a tomar la decisión de suicidarse. Es por esto que esa sería la introducción en sí a los parámetros de enfoque de género de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el acceso a la justicia. Ahora, la jurisprudencia en sí, en este caso, la vamos a dividir primeramente en las definiciones que hace cada resolución de la Corte para determinar qué corresponde y qué no corresponde, por ejemplo, a violencia sexual, qué corresponde a violación sexual, qué corresponde a tortura o qué corresponde a violencia de género. Para esto vamos a hacer una determinación respecto a lo que es la definición y a qué sentencia correspondería según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes la pueden consultar incluso en el último cuadernillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, observamos que la Corte ha definido de qué es violencia contra la mujer. Tanto así lo ha definido en los casos penal Miguel Castro versus Perú, del cual les habíamos explicado ya en la introducción, que era uno de los primeros casos de enfoque de género, y el caso González y otras del campo algodonero versus México, que es la primera sentencia que define lo que se trata, que habla de la muerte de mujeres y que define específicamente la diferencia de femicidio y feminicidio.
Entonces, en este caso o en estos casos particulares, hace una determinación específica de lo que corresponde o lo que considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violencia contra la mujer. Y dice que según el artículo 1 de la Convención Belén do Pará y el artículo 5 de la Convención de la CEDAW, hace referencia a que cualquier conducta que basada en género cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado, es considerado violencia contra la mujer, según las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este mismo caso, el caso penal Miguel Castro y del caso González y otros del campo algodonero, hace referencia que tanto la Convención Belén do Pará y la CEDAW, la Convención Belén do Pará y la CEDAW, corresponden o se consideran elementos juris internacionales en materia de protección de la integridad personal de las mujeres que deben de ser analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, observamos que también la Corte Interamericana ha hecho una especificación a lo que se trata, o diferenciación de lo que se trata el femicidio con lo que se trata el feminicidio. Y observamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso particular, también habla de tortura, existiendo un voto salvado de la doctora Cecilia Medina, quien hace referencia a que, a pesar de los sufrimientos, tratos severos, inhumanos y degradantes que sufrieron las víctimas, según los relatos de los hechos del caso González y otras del campo algodonero, no se ha determinado que estos casos correspondan a tortura. Sin embargo, para el voto de la doctora Cecilia Medina, estos hechos corresponderían a una tortura por la inhumanidad de los hechos suscitados en contra de las víctimas, quienes sufrieron actos bochornosos, crueles, inhumanos, solamente por el hecho de ser mujer, actos que terminaron en las muertes de las víctimas, desaparición de ellas, incluso en la falta de recuperación de los cuerpos de las víctimas. En este caso particular, que es el caso González y otros del campo algodonero, hace referencia a la diferenciación de lo que es femicidio y lo que es feminicidio. El femicidio se conoce por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia como el acto de dar la muerte a una mujer por su condición de género realizado por un particular. Más sin embargo, o por cualquier persona. Más sin embargo, en el caso de feminicidio, se determina que es el acto que cometen los estados que determinan responsabilidad sobre las muertes de estas mujeres por su falta de investigación, por su discriminación y hasta por su falta de medidas de precautelamiento. Hablamos también en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de otra definición que es la violencia sexual. Y en el caso de penal Miguel Castro versus Perú y en el caso Fernández y Ortega y otros versus México, hace referencia a que toda acción de naturaleza sexual que se cometa en contra de una persona sin que la misma brinde el consentimiento adecuado y que violente o lesione la integridad física de la misma o la integridad psicológica de la misma, corresponde a una violencia sexual. No estamos hablando todavía de violación sexual, sino simplemente enfocados dentro de la violencia sexual, como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento de la víctima. Más adelante vamos a hablar del consentimiento que no es un consentimiento expreso o un consentimiento válido, como se lo hace en el análisis de la resolución del caso de Paola Guzmán versus Ecuador. Ahora, también la Corte ha determinado en la jurisprudencia de qué es una violación sexual. Y hablamos de que violación sexual es que no implica la determinación exclusiva de introducción de miembro viril o cópula vaginal, sino que también hace referencia al caso Miguel Castro, que una supuesta inspección dactilar realizada a la víctima, en este caso particular, también corresponde a una violación sexual. Vamos a decir entonces que esta violación sexual, en definición, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a la introducción total o parcial, no solo de miembro viril, sino de objetos u otros objetos desconocidos u otros miembros del cuerpo para procurar una introducción o penetración en la cavidad de la mujer sin el consentimiento.
o en la cavidad del ser humano sin consentimiento. Estamos hablando de vía anal, vaginal o incluso, como lo determina la jurisprudencia y como lo determina la ley interna en el Ecuador, de incluso en vía oral, especificando claramente que es violación sexual toda penetración que se provoca sin consentimiento de la víctima. En el caso Miguel Castro Castro, en cambio, la Corte habla de la ausencia del conocimiento o del consentimiento. Dice que cuando la víctima no consienta ningún tipo de relación o acto de naturaleza sexual, o cuando la víctima no consienta en ningún acto de naturaleza sexual, debe considerarse que existe una violación sexual y que existe una violencia sexual. Cuando es violación sexual, cuando hay introducción, y violación sexual, violación sexual cuando hay introducción y violencia sexual cuando se trate de algún tipo de acto de naturaleza sexual. Me voy a detener acá por cuanto en este particular respecto del consentimiento, también se pronuncia de manera novedosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, resolución de ahora agosto del 2020, en la que hace referencia a que a pesar de que la víctima, Paola Guzmán, en el relato de los hechos, presuntamente consintió los hechos suscitados en su contra, habla de que este consentimiento no podría haberse considerado un consentimiento válido por cuanto la víctima estaba presionada por agentes externos como la relación de poder existente entre el vicerrector de este colegio con ella, y a su vez hace referencia a que la misma estaba condicionada por el hecho de que necesitaba arreglar unas notas por las cuales podía perder el año lectivo. También hace referencia a que este consentimiento no podía ser considerado por cuanto la víctima, estamos hablando de Paola Guzmán, era una niña menor de edad, adolescente, que por su situación y por la falta de educación sexual brindada, tanto en el colegio como por parte del Estado, quien era tutelar de los derechos de esta niña, no conocía y por ende no podía consentir y determinar si en realidad la misma estaba aceptando mantener este tipo de relación sexual, en unos casos, en algunos hechos relatados, relaciones de carácter sexual y en otros casos violaciones sexuales. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la definición de qué es tortura. Y en el caso Rosendo Cantú y otras versus México, habla de que algunos hechos de violencia sexual ocurridos en contra del pueblo indígena Mepá son hechos de violación sexual que también podrían constituir tortura por tratarse de tratos crueles, inhumanos y degradantes que conllevaron a las víctimas a no poder recuperarse. Dentro de esta determinación hace referencia también la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, haciendo un análisis de lo que ya les hacía referencia yo, del hecho de que qué es una tortura, no va a determinar si específicamente los actos ocurren dentro de la jurisdicción de una institución pública, sino que se pueden realizar en cualquier lugar siempre y cuando existan evidencias de enfermedades, lesiones físicas o psicológicas respecto de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Va más allá de eso en la resolución del caso Bueno Álvarez versus Argentina. En el caso específico, habla de que es tortura y que tiene que existir 3 filtros. Primero, la intencionalidad de provocar estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Segundo, el sufrimiento severo de la víctima por estos actos provocados en su contra. Y que se lleven a cabo los mismos con cualquier fin o propósito del hecho de que las víctimas sufran estos actos crueles, siempre y cuando tengan una finalidad. Ahora, también se pronuncia en igual criterio sobre los filtros para considerar tortura en el caso Azul, Rojas y Marín y otros versus Perú. Más sin embargo, en el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, la Corte ha determinado que no se puede considerar tortura pese a que el demandante está
especificando o solicitando que considere tortura los actos ocurridos en contra de Paola Guzmán, por cuanto los hechos que se provocaban o las violencias provocadas en su contra eran continuas, aproximadamente 2 años, las que provocaron un sufrimiento severo a la víctima, que conllevaron a tomar la decisión por las circunstancias existentes, tanto familiares como educativas, y considerando que la víctima presuntamente se encontraba embarazada, hechos que para la Corte no fueron acogidos, que llevaron a la víctima a tal estado de vulnerabilidad, sufrimiento severo, que provocó su suicidio con la toma de unos dispositivos diablillos a consecuencia de estos sufrimientos severos. Mas, sin embargo, la Corte ha determinado que no se podría considerar estos actos, a pesar de ser crueles en contra de la víctima Paola Guzmán, puesto que es necesario que exista, que estos actos determinen la anulación de la capacidad de decidir de la víctima, y esta anulación corresponda a una determinación de una imposibilidad física y psicológica de la víctima para poder decidir, lo que en el caso de Paola Guzmán no se puede considerar. Es por eso que la Corte ahí hace una puntualización específica respecto a lo que considera tortura en la última resolución de la CIDH respecto de violencia de género, en el cual el Estado ecuatoriano ha sido condenado. Ahora, la Corte también, luego de determinar las definiciones de todos los parámetros para considerar violencia sexual, violencia de género, violación sexual, para considerar femicidio, feminicidio y tortura, hace una distinción respecto de los parámetros de valoración de prueba que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta, como por convencionalidad los Estados partes deberíamos adoptar. Esto con el fin de erradicar la discriminación contra la mujer y evitar la impunidad que genere un mensaje erróneo a la ciudadanía de que es permisible la violencia contra la mujer, particularmente bajo todos los parámetros que impliquen violencia sexual, violencia intrafamiliar, pérdida de la vida o incluso discriminación en el acceso a la educación, y parámetros en los cuales el Estado es responsable por no brindar las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos determinados en las constituciones de los Estados partes respecto al derecho a la vida, respecto al derecho a la libertad, respecto al derecho a decidir en el ámbito sexual con quién desea la víctima mantener relaciones sexuales, y incluso el acceso a la justicia, que una vez que se han violentado los derechos de la víctima, tanto la víctima primaria como la víctima secundaria de no estar la primaria, puede acceder para obtener la verdad procesal y que los estados adopten la debida diligencia en estas investigaciones. La Corte Interamericana ha determinado jurisprudencias claras respecto a la valoración de la prueba. Una de ellas tenemos en que vamos a determinarlas por lineamientos específicos. Hay varias jurisprudencias que acogen las mismas determinaciones y que toman como bibliografía otras jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes las pueden revisar en el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de género, acceso a justicia, de violencia sexual, que existen promulgadas por la Corte y publicadas en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las primeras determinaciones es que la valoración de la prueba no puede ser influenciada por patrones socioculturales y discriminatorios, ya que ello puede dar como resultado la descalificación de la narrativa de los hechos proporcionada por parte de la víctima directa o por la narrativa de los hechos proporcionados por narrativas indirectas, de las víctimas indirectas, narrativas de gente que conocía las circunstancias que las víctimas padecían, o a su vez por una perspectiva estereotipada de quién es la víctima por su ocupación laboral, por su vestimenta, por el lugar que concurría o por las circunstancias del mismo hecho en particular. Así lo habla el caso González y otros del campo algodonero versus México, y la sentencia del caso Velázquez Paz y otros versus Guatemala.
Hablamos que en el caso González y otros, el campo algodonero versus México, se habla de un femicidio por la situación laboral de las víctimas, quienes en su momento se encontraban desempeñando labores y salían en horas de la noche, lo que las dejaba en relación de vulnerabilidad respecto de los ciudadanos que consideraban tener poder sobre las mismas y por cuestión de discriminación, por el hecho de ser mujer, las terminaban matando. Es por eso la determinación de femicidio y es por eso la determinación respecto de que la valoración de la prueba no puede ser influenciada por patrones socioculturales y discriminatorios. Los juzgadores no podemos permitir que dentro de la introducción de la prueba se hagan valoraciones tanto por parte de los sujetos procesales como alusiones estereotipadas en relación a las actividades de las víctimas, en relación a la vestimenta de las víctimas o en relación a que las víctimas provocaron los hechos. Ni podemos los jueces valorar la presentación de estas pruebas con una percepción estereotipada que conlleva en sí a procurar la impunidad de los hechos que se pongan a conocimiento de los juzgadores, tanto en norma interna como en norma internacional, por cuanto la determinación de que cierta víctima debía concurrir de tal o cual manera o debía actuar de tal o cual manera es enrolarizar a la víctima y con ello discriminarla. Ahora, existe otra determinación respecto de que la valoración de la prueba debe evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones de carácter estereotipado que conlleven a sobrevaloración de pericia médica, como por ejemplo la integridad del himen. Que conlleve a que consideremos la falta de existencia de la materialidad de una infracción o la responsabilidad penal de una persona que se ha puesto en consideración de un tribunal interno como la que ha cometido un delito en contra de una mujer en cuestión de violencia de género. Y es que en muchas ocasiones las pericias de valoración médica presentadas hacen referencia a que el himen, por ejemplo, de la víctima ya fue deflorado anteriormente o que es un himen deflorado antiguo, más sin embargo sí podría hacer referencia a que existen rasgos de violencia reciente o hacer referencia a que no existen rasgos de violencia reciente. La valoración de esta prueba respecto de que si la víctima ya fue deflorada anteriormente, no podemos determinar que exista violación o no, es considerada una errónea valoración de prueba, una valoración de prueba discriminatoria, por cuanto estamos haciendo una valoración anterior de las circunstancias de la víctima. Sí que en efecto valoremos la circunstancia actual de la víctima en la que hacen referencia a que ha existido una violencia sexual. Particularmente se hace también referencia por parte de la Corte Interamericana en cuanto a la valoración de la prueba que la conducta de la víctima es irrelevante para el juzgamiento y que aceptar pruebas respecto de la conducta de la víctima no hace más que crear un estereotipo discriminatorio en contra de la mujer que en ese momento está siendo desacreditada y está siendo humillada tanto por el sujeto procesal que presente esta postura respecto a la conducta previa, como por el juzgador que esté realizando esta valoración, que haga entrever que la conducta de la víctima provocó el daño en su integridad física, en su integridad psicológica o en su derecho a la vida. Así lo pronuncia el caso López Soto y otros versus Venezuela, sentencia del 2018, y el caso González, el caso Belis Franco y otros de Guatemala versus Guatemala del 2014, así como el caso Gutiérrez Hernández y otros de Guatemala en el año 2017. Es necesario hacer hincapié que en el caso de Paola Guzmán versus Ecuador del 2020, la Corte hace nuevamente referencia a que la conducta previa de la víctima es irrelevante para el juzgamiento y que hacer alusiones respecto a la conducta de la víctima no hace más que discriminarla. Hace referencia en esta resolución, la Corte Interamericana, que incluso la manera en la que es abordada la víctima por institución estatal, que es el colegio a la que asistía la misma, respecto de que tenía que ponerse a rezar por lo que le estaba ocurriendo, o respecto de que ella misma buscó porque tenía una relación con uno de los docentes y vicerrector de esta institución educativa, no hace más que corroborar una discriminación
que conlleva a determinar un rol específico para cada una de las personas, y particularmente para las mujeres, dentro de ciertos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, la manera en la que debe comportarse una niña dentro de una institución educativa, cuando quienes debían haberla protegido a la víctima era la misma institución educativa y el Estado. Ahora, también la Corte ha determinado respecto de valoración de prueba que se debe analizar la prueba en su contexto para determinar si constituyó o no constituyó discriminación contra la mujer, puesto que la violencia basada en género no se puede ser determinada única o exclusivamente aprobada por una pericia específica, sino que debe ser analizada en el contexto de la prueba que se presente. Contexto que puede ser traído a través de los testimonios de víctimas secundarias, a través de las pericias correspondientes y a través de del mismo testimonio de la víctima, de ser el caso que se encuentre la misma. Así lo ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual, Atenco versus México, en el año 2018, que esta es una resolución reciente. Ahora, hay algo muy particular respecto de la valoración de la prueba que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que la declaración de la víctima constituye prueba fundamental respecto del hecho. Por cuanto en violencia sexual o en los delitos de violación sexual, son delitos que se provocan en la clandestinidad con presencia única y exclusivamente de la víctima, y en algunos casos con presencia de otras personas, pero que lo único que provoca es humillación y degradación de la víctima. Dice que la determinación o el testimonio de la víctima cuando está presente la misma es importante para determinar los hechos ocurridos o las circunstancias por las cuales la misma fue víctima en distintos parámetros de violencia de género. Es decir, el testimonio de la víctima es primordial para considerar la existencia material de la infracción y la responsabilidad de la persona, que es la prueba fundamental que debe ser analizada respecto de otras pruebas. Y que al no existir prueba determinante, el testimonio de la víctima es el parámetro fundamental para entender qué ha ocurrido en los hechos, considerándose que es muy poco probable que la víctima llegue hacia órganos jurisdiccionales o hacia órganos judiciales a emitir una decisión de exponerse a la sociedad, determinando hechos falsos o por los cuales no haya sido víctima. Además de que el sufrimiento provocado a la víctima puede ser determinado en varios aspectos, tanto social, tanto psicológico, como en el ámbito físico de la víctima, que puede determinar la existencia de la materialidad de la infracción que describe en su relato. Así lo ha determinado en el caso Fernández, Ortega y otros versus México, sentencia del año 2010, como en el caso Espinosa González versus Perú, sentencia del año 2014, y en el caso Favela Nola Brasilia versus Brasil en el 2017. Aquí es importante hacer hincapié en que existe una variación respecto de la declaración de la víctima que constituye prueba fundamental cuando la víctima no se encuentra presente, es decir, cuando la víctima ha fallecido, la misma que debe ser aportado, este testimonio de la víctima indirecto por pruebas, testimonios de personas que conocen los hechos, personas que de primera mano pudieron evidenciar la existencia de estos hechos, o de los demás indicios que podría haber dejado la víctima respecto a los hechos sufridos. Así se pronuncia en el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, sentencia del 2020, agosto del 2020 específicamente, y dice que de todos los testimonios que se presentan, además de la prueba presentada, que incluye unas cartas que la víctima deja previo a su suicidio, en las que hace referencia a los hechos que han suscitado en su contra, y en los que incluso hace referencia a que se quitaba la vida porque no podía más, porque existió por parte del vicerrector una vinculación sentimental con ella y que él mismo tenía otras mujeres, hizo llevar a que la víctima se suicide. Y no se pudo llevar el testimonio de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mas, sin embargo, la Corte acoge testimonios de la madre, acoge las mismas cartas y acoge otros testimonios rendidos para poder hacer
un solo cuerpo respecto de lo que la víctima hubiera podido contar a través de todos estos relatos y lo toma como una declaración indirecta de la víctima que constituyó prueba fundamental para condenar al Estado. Por otra parte, también la Corte Interamericana dice que se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar. Y es que en muchas ocasiones y que las violaciones de género son cuestiones que la víctima generalmente no suele denunciar. Y es que usualmente, como lo ha determinado lo han determinado algunos tratadistas como Paxil y Toledo, Bodelón y demás, hacen referencia a que es muy difícil que la víctima acuda a instancias judiciales a denunciar qué es lo que le está ocurriendo. Y en vista de que es imposible, casi difícil que la víctima acuda, es que es imperioso considerar que cuando la víctima finalmente acude a realizar su denuncia o cuando familiares de la víctima acuden, es por cuanto ya han pasado por un proceso de duelo, un proceso de aceptación, un proceso de enojo respecto a los hechos que han ocurrido en su contra y procede a denunciar hechos que son muy poco probables que sean considerados falsos, por cuanto en su integridad son hechos relatados de manera tal que pueden ser corroborados a través de otras pruebas. Así lo ha determinado en el caso J versus Perú, en sentencia del 2013, y el caso Espinosa González versus Perú, sentencia de 20 de noviembre del 2014. Ahora, ¿qué pasa cuando los testimonios de las víctimas, que habíamos dicho que son testimonios primordiales para el juzgamiento, tienen ciertas calificaciones o variaciones? Y es que en muchas ocasiones, cuando la víctima directa acude a rendir testimonio, hace variaciones respecto de cuál fue el delito que se ha provocado en su contra. Y estas variaciones pueden ser, por ejemplo, considerar que se provocó una violencia sexual en contra de la víctima, o considerar que se provocó una violación sexual, o considerar que se ha provocado una violencia intrafamiliar y demás. Es decir, la víctima te puntualiza en tipicidad que consideramos que es el delito que ha ocurrido en su contra. Y estas determinaciones respecto de calificación jurídica son irrelevantes para determinar que el testimonio de la víctima no conlleve a especificar la materialidad de la infracción y la responsabilidad de la persona a la cual se está narrando ha cometido los hechos. Por cuanto la víctima no es quien califica la determinación típica de los hechos. Quien lo califica es el juzgador y quien conoce por principio Iura Novit Curia respecto de los hechos es el mismo juzgador. Así lo ha determinado el caso J versus Perú, sentencia de, como lo dijimos anteriormente, noviembre del 2013. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima dice que ha sido violentada y en el informe de reconocimiento médico se dice que la víctima ya fue aflorada anteriormente, en el caso de violación sexual, por ejemplo, o en el caso de violencia intrafamiliar en que la víctima dice que ha sido lesionada y no tenemos la determinación respecto a una pericia médica que especifique que la víctima en efecto fue lesionada? Y en este caso observamos que la ausencia de las señales físicas a la víctima no implica que la misma no haya sufrido daños severos en contra de la misma. Y es que los daños no solamente pueden ser físicos, sino también daños psicológicos y daños sociales. Ahora, respecto de estos daños severos que experimentan las víctimas, no solamente hablamos de que los daños tienen que ser físicos y psicológicos, puesto que existen ocasiones en que las víctimas, en el momento en el que denuncian, ya han asumido la vulneración que ha sufrido las mismas, víctimas de violencia intrafamiliar y demás. Y en este caso habla de que la violencia puede ser incluso una violencia que haya conllevado a la víctima a sufrir daños de naturaleza social. La víctima ha sido tachada bajo distintas circunstancias. En cuanto a las determinaciones de la víctima, también dice que en valoración de prueba, la imprecisión de las declaraciones de la víctima relacionadas con los hechos suscitados en su contra no quiere decir que la misma haya realizado alguna determinación incorrecta o que se encuentre mintiendo, sino que
por el daño sufrido en la víctima, lo que ocasiona es que la misma pueda olvidar o sufrir lagunas mentales de ciertos hechos que para el juzgador puedan ser considerados como que tiene cierto tipo de imprecisión. La Corte también ha determinado que las agresiones sufridas a las víctimas deben ser analizadas dentro del contexto de las agresiones sufridas a ellas mismas. Es decir, en cada caso particular se debe analizar las circunstancias por las cuales las víctimas han sido violentadas, las circunstancias cómo han sido violentadas, para poder considerar que los actos han sido o no han sido tortura. Así lo ha referido el caso Fernández Ortega y otros versus México, caso Rosendo Cantú y otros versus México. Y se debe valorar en estos casos en particular, más allá de la valoración física, de la valoración psicológica de las víctimas, los daños sociales que podrían haberse provocado en las mismas. Así lo ha determinado también complementariamente el caso Fernández Ortega y otras versus México. Y analizar si estos casos constituyen o no constituyen violencia sexual dentro del ámbito de la tortura. Ahora, esta violencia de género, ¿cuál es el alcance que tiene? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia de género en las distintas fases, ya sea violencia sexual, ya sea violación sexual, ya sea violencia intrafamiliar, lo que busca es de intimidar, busca degradar, busca humillar y castigar a la víctima y en sí, particularmente a la persona que sufre por el hecho de ser mujer. Y cuando lo hablamos en el contexto particular. Cuando lo hablamos en el contexto de un conflicto armado, lo que busca es dañar en su conjunto a el otro contrincante en el conflicto bélico, disminuyendo la capacidad de la pelea que está en el mismo, provocando también un castigo y una humillación, pero dirigida exclusivamente hacia las mujeres. Claro, dice que el acto de violencia de género provocado en contra de una mujer, lo único que se trata es de un acto de discriminación, un acto de vulneración de derechos y un acto de humillación que es considerado como tal y es realizado en contra de la mujer solamente por el hecho de ser mujer. Ahora, ¿cuál es la postura del Estado? Según la Corte Interamericana, en las resoluciones emitidas, ha especificado que el Estado tiene la obligación primero de prevenir que estas conductas ocurran a través de los órganos estatales correspondientes dentro de todas las esferas, ya sea en el ámbito de educación, como el caso de Paola, ya sea en el ámbito de salud, cuando dentro de los marcos de una inspección vaginal o una inspección médica se están provocando acciones de naturaleza sexual sin consentimientos de la víctima, y dice que el Estado tiene la obligación de prevenir, de presentar las medidas necesarias, de presentar acciones afirmativas a favor de la mujer, organizar el aparato estatal de modo tal que se evite violentar los derechos de la mujer. Y habla de que cuando finalmente la violencia contra la mujer se lleva a efecto, el órgano estatal actúe bajo parámetros de debida diligencia, que las investigaciones se realicen dentro de los marcos adecuados, que se realicen las valoraciones de las pruebas dentro de los marcos de no discriminación, que se realicen la recepción de las pruebas o los indicios en su momento a través de parámetros que correspondan al precautelamiento de la integridad de la víctima o de su nombre y su dignidad, que se tomen las investigaciones con seriedad, que se realicen las investigaciones dentro de parámetros de debida diligencia, que se realicen las investigaciones de manera oportuna, que las investigaciones en cuanto a la víctima no impliquen revictimización, que impliquen accesos correctos de la víctima a la administración de justicia, que la administración de justicia no actúe de manera discriminatoria, que el acceso a la justicia sea de manera correcta, de tal modo que la víctima pueda presentar su denuncia, rendir un testimonio y posteriormente apartarse del proceso penal si así lo quisiere y permitir que el Estado prosiga esta investigación de oficio, pero con la seriedad del caso y no alegando que la falta de colaboración de la víctima ha provocado la impunidad.
instando a los estados partes a que eviten la impunidad en los casos de violencias de género, y que la impunidad lo que genera es un mensaje en contra de esta lucha contra la discriminación en contra de las mujeres, y genera un mensaje de impunidad que busca en sí, o que da en sí, que se sigan cometiendo delitos en contra de las mujeres. Y más aún cuando la Administración de Justicia no actúa de manera correcta respecto de valoración de pruebas, respecto de tramitación del proceso, y como lo ha evidenciado en el caso de Paola Guzmán, cuando la Administración de Justicia no actúa con celeridad y no actúa con seriedad, incluso para poder llevar el juzgamiento de esta persona que se encontró prófuga y que no pudo ser sentenciada y que prescribió su proceso, por cuanto no se tomó la seriedad del caso para poder detener a esta persona y realizarse su juzgamiento, y por cuanto algunas aseveraciones realizadas por los administradores de justicia y realizadas por organismos estatales fueron determinaciones de carácter discriminatorio. Finalmente, la Corte Interamericana determina que las reparaciones en los estados, después de que ha ocurrido la violación de los derechos, primeramente son con las víctimas primarias, de no encontrarse ellas con las víctimas secundarias. Lo que busca es que las víctimas lleguen a tal estado en cual se considere que no se ha producido el daño en contra de ellas, y como es casi imposible, con medidas preventivas que lleven a que el Estado pida disculpas públicas, en que se genere un día específico, por ejemplo, como en el caso de Paola Guzmán, un día específico en contra de la violencia dentro de las instituciones educativas, que se lleve a una indemnización a los familiares de las víctimas, pero primordialmente una verdad procesal que conlleve a que los familiares de las víctimas conozcan con claridad cuáles fueron los hechos suscitados en contra de sus víctimas y cuáles fueron los parámetros por los cuales el Estado hizo algo tanto para protegerlas como para sancionar a quienes provocaron estos actos en contra de dichas víctimas. Es importante destacar que particularmente en el caso de Paola Guzmán se hace referencia a que el Estado no cumplió con este objetivo de brindar la verdad procesal en debida diligencia a los familiares de las víctimas, hermana y madre de la víctima Paola Guzmán, quienes no pudieron saber qué fue lo que le ocurrió en sí a Paola Guzmán, cuáles fueron los hechos que ella sufrió concatenados, sino que fueron ellas mismas las que le aportaron el estado de información con las cartas y con la información de las amigas de la víctima que estaban en el colegio y que pudieron dar referencia de qué era la situación que vivió Paola Guzmán por aproximadamente 2 años. Por ello, la reparación implica al Estado ecuatoriano, implica también, entre otras cosas, y en términos generales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a los Estados cuando los condena, a este precautelamiento para evitar que las víctimas sigan sufriendo, ya no la víctima por la cual el proceso se da, sino a futuras víctimas o las víctimas que estén sufriendo en ese momento hechos parecidos o hechos de violencia de género en su contra. Bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy extensa. He tratado, en honor al tiempo, que entiendo ya estoy casi que a punto de cumplir o la cumplí, de hacer un resumen dentro de parámetros generales de esta jurisprudencia respecto a definiciones, valoración de la prueba y reparación integral. Estoy presta para responder las preguntas que, de ser el caso, ustedes tengan. Doctor León, mil disculpas si me pasé de mi tiempo, me quedé un poquito corta. No, sí, doctora, sabemos que cuando a alguien le apasiona una rama o una parte del derecho, bueno, le gustaría hablar horas y horas, ¿no? Y es bastante interesante escucharlo de alguien que cuando uno ve la ponencia o ve su exposición, uno se da cuenta que domina bastante esto, y en ese sentido agradecemos, felicitamos esa ponencia excelente que ha tenido a bien a darnos el día de hoy. Y bueno, yo estoy seguro que quienes le han visualizado, no solamente aquí en Zoom, sino también en Facebook, han aprendido bastante. Hemos aprendido, digo, me incluyo. Pero tenemos un par de preguntitas, doctora, y se las voy a transmitir en este momento. Por supuesto. La primera pregunta es una pregunta bastante de actualidad. Dice lo siguiente.
Dice, ¿en qué medida agrava la situación de la pandemia COVID el riesgo de violencia contra la mujer? Es una pregunta hecha por la doctora Jamie Rodríguez desde Arequipa, Perú. Le repito la pregunta. ¿En qué medida agrava la situación de la pandemia, es decir, esta crisis, el riesgo de violencia contra la mujer, doctora? ¿Cuál es su opinión profesional? Bueno, específicamente no tenemos una jurisprudencia de la Corte Interamericana, una sentencia respecto de violencia de la mujer o violencia contra la mujer o violencia de género en el marco del COVID, por cuanto es reciente y las resoluciones que estamos sacando, en el caso de Paola Guzmán, que es una de las últimas, es una resolución de hechos ocurridos en el 2002-2003 aproximadamente, con una presentación de demanda del 2008-2009, por allí, más o menos. Hablamos de los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en sus comunicados a partir del COVID y habla de que insta a los Estados partes, a través también de la Comisión, al precautelamiento de las medidas de seguridad necesarias de las víctimas o de las posibles víctimas de violencia de género dentro del marco del aislamiento que estamos sufriendo por la pandemia del COVID. Y es que, claro, las mujeres víctimas de violencia de género están muchísimo más expuestas a el riesgo de sufrir violencia de género, por ejemplo, violencia intrafamiliar dentro de sus hogares, puesto que conviven con el agresor en muchas más ocasiones, en mucho más tiempo de lo que anteriormente podían convivir. Asimismo, podemos considerar que incluso no hablamos de violencia intrafamiliar, hablemos de violencia externa, en cuanto cuando, por ejemplo, las víctimas tienen que salir en la noche y, como sabemos, está desolado las calles, considerando que por la pandemia muy pocas personas están fuera de las horas o considerando el toque de queda. Si existe alguna emergencia y una mujer tiene que salir en las calles, se ve muchísimo más expuesta por cuanto va a estar sola y va a ser muy poco probable que pueda escuchar a alguien los pedidos de auxilio. Por su parte, también podemos considerar que sí se influencia bastante, puesto que si bien es cierto, ha habido algunas condenas por parte de los estados a los mismos operadores estatales, por ejemplo, ejércitos y policía, respecto de su conducta o accionar en contra de las mujeres. Y es que estamos muchísimo más expuestas por cuanto si salimos por alguna circunstancia dentro de los horarios o fuera de los horarios, estamos más expuestas a que en estas revisiones personas que se encuentran dentro de los órganos estatales, digámoslo así, ejército o policía, de manera inescrupulosa, ilícita y discriminatoria, atenten en contra de la integridad de las víctimas, presuntas víctimas o de las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujer, aprovechando la situación de la pandemia que existe, puesto que los lugares están desolados, puesto que existe ocupación por parte del Ministerio de Salud en ciertas especificaciones más detalladas en cuanto a COVID y no necesariamente por violencia intrafamiliar. También observamos que en muchos casos quizás las víctimas ya no acuden a los hospitales a buscar atención médica. ¿Por qué? Porque por el miedo de contagiarse de COVID no van a los hospitales y es allí donde a veces existen las primeras alertas. Cuando llega una mujer que presenta una lesión, el hospital observa que tiene una lesión que llama la atención, puede presentar la denuncia y hacer referencia a que esta es una posible víctima de violencia de género. Sin embargo, o violencia intrafamiliar. Sin embargo, en muchos casos, como ahora, considerando el temor de muchas personas para acercarse a centros de salud por el tema del COVID, es muy poco probable que las mujeres se acerquen y se evidencie que están siendo víctimas de violencia. Bueno, y eso infinidad de marcos en los cuales por cuestiones de desigualdad estamos inmersas las mujeres actualmente en el marco de la pandemia y que a futuro vamos a poder dilucidar, incluso yo entiendo dentro de las resoluciones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que como ustedes ven ahora, están entrando en parámetros ya más allá, que implica incluso el derecho a la educación de las mujeres, que se ve violentado por hechos de violencia sexual como acoso sexual, como estupro, como así se lo determinó oportunamente en Ecuador, a una mujer honesta desde el momento que se tipificó y demás. Es decir, que a futuro vamos a observar que en algunas resoluciones de la Corte Interamericana, quizá, si es que los Estados partes no adoptan las medidas de prevención de las cuales han instado ya la Corte Interamericana en sus últimos comunicados, y creo que ustedes los van a haber podido ver en los comunicados que ha emitido a través de las cuentas de Twitter, de Facebook,
a través de la misma página, en que hace referencia a que los estados deben guardar las medidas de prevención necesarias dentro del contexto del COVID o de la pandemia que estamos sufriendo todos. No sé si ahí está respondida la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias más bien por la respuesta. Tenemos una segunda y última pregunta. Por asuntos de tiempo, para no quitarle mucho tiempo, doctora, vamos a plantearle la siguiente pregunta. Dice, desde la perspectiva de la jurisprudencia, ¿se considera violación cuando el agente incorpora una banana o fruta similar, no objeto, no carnal, en la boca de la víctima, satisfaciendo su deseo sexual y como consecuencia a ello origina la eyaculación del agresor fuera de la víctima? Le repito la pregunta, doctora. Dice, ¿se puede considerar violación cuando el agente infractor o el agente que comete este acto incorpora una banana o fruta similar, no objeto, lo pone entre paréntesis, no carnal tampoco, en la boca de la víctima, satisfaciendo su deseo sexual? Y como consecuencia de ello, lo complementa, dice que este acto origina la eyaculación del agresor fuera de la víctima. ¿Cuál es su opinión, doctora? A ver, habíamos determinado dos especificaciones claras. Una, violencia sexual, que es todo acto de naturaleza sexual en contra de una víctima sin consentimiento, y lo que sería violación sexual. Yo especifiqué que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que es violación sexual el hecho de introducción de objeto o miembro viril en cavidades anal o vaginal de la víctima. Más sin embargo, en Ecuador existe una determinación de, yo voy a hablar específicamente de mi país, una determinación de introducción total o parcial de miembros objetos o órganos viril en cavidad oral, anal o vaginal. Para ellos, eso sería considerado violación sexual para Ecuador. Para la Corte Interamericana, objetos o un miembro viril en vía oral o vaginal, y violencia sexual, actos de naturaleza sexual que se hagan en contra de la voluntad de la víctima. Ojo, ambos casos sin consentimiento de la víctima, y ahora poco determinado por la resolución de Paola Guzmán, un consentimiento viciado o un consentimiento que no podría haberse dado por una víctima que estaba bajo relaciones de poder. En el caso particular, bueno, hacemos quizás un mix porque hablamos de que es la introducción de un objeto en las cavidades. Específicamente debemos recordar que cada legislación tiene su tipificación de una conducta. De acuerdo a la legislación existente podemos determinar si existe o no violación sexual. En este caso, en Ecuador sí se hace referencia a introducción oral, anal o vaginal de objetos, dedos u otros órganos, siempre y cuando tengan una afinidad sexual o una determinación sexual. Pero hay que tener en consideración que hay dos diferenciaciones claras. Por ejemplo, cuando se le hace introducir a la víctima, ya no se considera introducción a la víctima, sino que la víctima introduce mediante violencia, intimidación y demás al agresor. No lo podemos considerar, ejemplo, en Ecuador, violación sexual, sino un delito de violencia sexual que podría ser considerado atentado al pudor y demás. Eso en Ecuador. Respecto a la jurisprudencia de la CIDH, que es por control de convencionalidad los estados partes adoptamos para poder hacer una valoración de prueba, para poder hacer una definición, si bien es cierto, la valoración de prueba que se acoge por parte de la jurisprudencia o las determinaciones de definición de la Corte Interamericana que podemos acoger en las sentencias por control de convencionalidad son claras, son obligatorias, no es menos cierto que si la tipificación de la conducta en el estado parte no corresponde a la definición realizada por la Corte Interamericana, no se podría condenar. Es decir, recordemos que uno de los principios primordiales de cada estado en cuanto a la norma penal es la tipicidad, que corresponde a la adecuación de la conducta a un tipo que debe ser, como lo decía el doctor Zavala Bacarizo, como el marco a la puerta, y por ende no puede quedar en el aleatorio, no puede quedar en el posible, sino que tiene que tener la construcción total de los elementos constitutivos del tipo penal. En el caso ecuatoriano, la introducción en boca de miembros objetos de
de miembros, objetos o miembro viril o otras partes del cuerpo en vía oral, anal o vaginal si corresponde violación sexual. Para la jurisprudencia de la CIDH es solamente introducción anal y vaginal. Listo, doctora. Muchas gracias por la pregunta, perdón, por la respuesta, y gracias a la pregunta de nuestra, que ahí la colega que está viendo a través, bueno, de los colegas que están viendo a través de Facebook Live y que ha tenido a bien plantear la pregunta que la doctora ha respondido de manera brillante. Bueno, doctora, para felicitarle una vez más, agradecerle en nombre del equipo jurídico humanístico, una vez más tenerle en estos espacios que contribuyen a la academia jurídica, dentro de que no solamente hay pues participantes viéndola, no solamente de Perú, sino de Ecuador, de Bolivia, México, Colombia y algunos otros países de nuestra Latinoamérica. Entonces, doctora, muchas gracias, que Dios me le bendiga, que tenga muy buenas noches, y no sé si tiene algunas últimas palabritas para quienes le están viendo en este momento, ¿no? Sí, más que todo agradecerles, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, muchísimas gracias doctor León por esa acogida por parte de ustedes. Yo gustosa de colaborar, de aportar, porque este es un aporte de todos. Me encantaron las preguntas realizadas, muchísimas gracias por las mismas. Bueno, en una próxima ocasión esperemos estar con otro tema respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de lo que se trata de violencia de género. Lo único que voy a decir finalmente es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, bajo todos los parámetros o los cuadernillos, las podemos ir revisando, hace un aporte excepcional para la valoración que realicemos nosotros de prueba, o hasta como las posturas que vamos a presentar como sujetos procesales, y es importante conocerlas para acrecentar nuestro acervo jurídico, es importante conocerlas para analizar si las valoraciones que se realizan internamente corresponden o no corresponden a valoraciones jurídicas, y es importante conocerlas también para a partir de aquellas aportar en la erradicación de la violencia de género, que es el caso que me ocupa a mí y es el caso que hoy estamos exponiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo muy, muy grande y esperemos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctora Mercedes Caicedo Aldaz. Estuvo presente el día de hoy dándonos la ponencia sobre la perspectiva de género en la jurisprudencia respecto a lo que es el género y el acceso a la justicia. Una vez más, agradecemos a la doctora Mercedes Caicedo y agradecemos al gran creador, a Dios, por habernos permitido escuchar esta hermosa ponencia y por haber creado esta hermosa ciencia del derecho, ¿no? Que es tan rica, tan fluctuante y que nos permite de algún otro modo establecer teorías, establecer hipótesis que son muy interesantes en el análisis de nuestra y crecimiento de nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, estimados colegas, estudiantes, profesionales, no solamente de Derecho, sino de otras carreras que nos acompañaron el día de hoy en las dos jornadas, ¿no? En la primera jornada estuvo la doctora Sandra Gil Armas y en esta oportunidad termina cerrando con broche de oro la doctora Mercedes Caicedo. Que tengan muy buenas noches, Dios me les bendiga. Será hasta el día de mañana con otras jornadas más. Un gusto.